La brisa marina golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño hotel en Puerto Vallarta aquella mañana de marzo del 2001. Sofía Mendoza terminaba de empacar su maleta con manos temblorosas, no por miedo, sino por la emoción contenida. Después de 20 años trabajando como enfermera en el Hospital General de Guadalajara, finalmente se permitía un crucero de 5 días por la costa del Pacífico mexicano. Su hija, Carolina, la había convencido, insistiendo en que se merecía un descanso tras cuidar de todos menos de sí misma durante décadas. «Mamá, prométeme que vas a disfrutar cada segundo», le había dicho Carolina la noche anterior, mientras la ayudaba a elegir vestidos ligeros para el viaje. «Y toma muchas fotos. Quiero ver ese mar azul que tanto te gusta». El Estrella del Pacífico no era el crucero más lujoso de la flota, pero tenía buena reputación entre los turistas mexicanos de clase media. Con capacidad para 250 pasajeros y una tripulación de 60 personas, prometía recorrer desde Puerto Vallarta hasta Mazatlán, con paradas en pequeños puertos pesqueros donde la modernidad aún no había borrado completamente las tradiciones. Sofía subió a bordo cerca del mediodía, su boleto arrugado en la mano y una sonrisa nerviosa dibujada en el rostro. «Oigan, si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse al canal y dejar un comentario contándonos desde dónde nos están viendo. Sus mensajes nos motivan a seguir trayéndoles estas historias increíbles. Ahora continuemos con lo que pasó ese día. El capitán Roberto Fuentes llevaba 22 años navegando por estas aguas. Conocía cada corriente, cada banco de arena, cada capricho del océano Pacífico como si fueran las arrugas de su propia mano. Esa mañana había revisado personalmente los sistemas del barco, motores, comunicaciones, equipo de emergencia. Todo funcionaba a la perfección. El pronóstico del clima era favorable. Cielos despejados, viento moderado del noroeste, mar tranquilo, condiciones ideales para una travesía placentera. Entre los pasajeros había familias completas. Los Ramírez viajaban con sus 3 hijos pequeños, celebrando el 10º aniversario de matrimonio de Javier y Patricia. Los niños corrían por la cubierta, fascinados por la inmensidad del agua que se extendía en todas direcciones. También estaba el señor Arturo Velasco, un jubilado de 72 años que había ahorrado durante años para cumplir el sueño de navegar, algo que su difunta esposa siempre había deseado hacer juntos. Llevaba consigo una fotografía de ella en el bolsillo de su camisa junto al corazón. Mónica Torres era reportera de un pequeño periódico de Tepic. Había convencido a su editor de enviarla en el crucero para escribir un artículo sobre el turismo costero mexicano. Llevaba su cámara colgada al cuello y una libreta donde garabateaba notas constantemente. «Este será mi mejor reportaje», le había dicho a su novio antes de partir. «Cuando regrese, vamos a celebrar mi ascenso». Nunca imaginó cuán proféticas resultarían sus palabras, aunque no de la manera que esperaba. La salida fue puntual a las 2 de la tarde. Las bocinas del crucero sonaron con fuerza, arrancando lágrimas de emoción a varios pasajeros que se despedían de sus familias en el muelle. Sofía se ubicó en la barandilla de la cubierta principal, observando cómo Puerto Vallarta se hacía cada vez más pequeño en la distancia. El sol brillaba intensamente sobre el agua, creando destellos dorados que lastimaban la vista. Se sentía libre por primera vez en años, sin guardias nocturnas, sin pacientes que atender, sin responsabilidades que la ataran a tierra firme. Las primeras horas transcurrieron en perfecta normalidad. Los pasajeros exploraban el barco, conocían los restaurantes, se instalaban en sus camarotes. El comedor principal ofrecía un buffet variado con pescado fresco, tacos de camarón y frutas tropicales. Los niños Ramírez devoraban helados de coco, mientras sus padres brindaban con margaritas,
celebrando la vida y el amor que los había mantenido juntos, a pesar de los problemas económicos que enfrentaban en su pequeño negocio de abarrotes en Culiacán. Al caer la tarde, el crucero ya estaba a varias millas náuticas de la costa. El capitán Fuentes revisó los instrumentos una vez más. Todo seguía funcionando correctamente. La radio emitía el chisporroteo habitual de las comunicaciones entre barcos. El GPS marcaba su posición exacta, 20 Pasi 45 N, 105 de 58 WW. Registró los datos en la bitácora con su letra firme y angular. Navegación sin incidentes, pasajeros contentos, mar en calma, escribió. Pero algo extraño comenzó a suceder cerca de las 8 de la noche. El primer oficial, Luis Hernández, notó una ligera interferencia en las comunicaciones. Nada alarmante al principio, solo un zumbido persistente que dificultaba escuchar claramente las transmisiones de radio. Probablemente una tormenta magnética, comentó el capitán, aunque no había reportes meteorológicos que lo confirmaran. Ajustó la frecuencia varias veces, pero la interferencia persistía, incluso se intensificaba. Sofía cenaba sola en una mesa junto a la ventana, disfrutando de un filete de pescado a la veranera. A través del cristal podía ver el océano oscurecido, apenas iluminado por las luces del barco. Pensaba en Carolina, imaginando su reacción cuando regresara con historias de aventuras marinas. «Te traeré una concha especial de alguna playa remota», había prometido. No sabía que estaba viviendo sus últimas horas de normalidad. A las 9:15 de la noche, los instrumentos de navegación comenzaron a comportarse de manera errática. La brújula giraba sin sentido, el GPS mostraba lecturas contradictorias y el radar pintaba imágenes confusas en la pantalla. El capitán Fuentes llamó inmediatamente al ingeniero jefe, Pedro Maldonado, quien subió corriendo desde la sala de máquinas. «Revisa todo el sistema eléctrico», ordenó Fuentes con voz tensa. «Algo está interfiriendo con nuestros equipos». Mientras la tripulación trabajaba febrilmente para resolver los problemas técnicos, los pasajeros seguían disfrutando de la noche. En el salón principal, un grupo de mariachis contratados para el entretenimiento tocaba canciones tradicionales. El señor Velasco bailaba solo, con los ojos cerrados, imaginando que su esposa estaba entre sus brazos. Mónica Torres fotografiaba cada momento, capturando sonrisas y risas que pronto se convertirían en evidencia de una tragedia incomprensible. A las 10:30, el capitán tomó una decisión. «Vamos a reducir la velocidad y mantenernos en esta posición hasta que se resuelvan los problemas», informó a su tripulación. Era una medida de precaución estándar. Sin instrumentos confiables, navegar a plena velocidad en la oscuridad era arriesgarse a un accidente. Los motores disminuyeron su rugido y el crucero comenzó a flotar casi inmóvil sobre las olas suaves. Nadie en el barco percibió nada anormal en ese momento. No hubo explosiones, no se escucharon gritos de alarma, no aparecieron luces extrañas en el cielo. Simplemente, el Estrella del Pacífico continuaba existiendo, con sus 250 pasajeros y 60 tripulantes, ajenos al hecho de que el mundo estaba a punto de perder todo rastro de su existencia. En Puerto Vallarta, el personal de la compañía naviera esperaba el reporte nocturno del crucero. Era protocolo que el capitán se comunicara cada 6 horas para confirmar su posición y estado. El encargado de comunicaciones, Mario Sánchez, intentó establecer contacto a las 11 de la noche. Silencio. Probó nuevamente 5 minutos después. Nada. No había respuesta, solo el crepitar de la estática en la radio. «Tal vez es un problema temporal de transmisión», dijo su supervisor, tratando de mantener la calma. «Intentaremos de nuevo en 1 hora». Pero en el fondo, ambos sentían un nudo de preocupación creciendo en sus estómagos. Los barcos no simplemente dejaban de responder,
Siempre había una explicación: mal tiempo, fallas técnicas, pero siempre respondían eventualmente. La medianoche llegó sin noticias de la Estrella del Pacífico. A la 1 de la madrugada, la compañía naviera activó su protocolo de emergencia. Contactaron a la Secretaría de Marina, que inmediatamente despachó 2 patrulleras hacia la última posición conocida del crucero. También alertaron a la Guardia Costera de Estados Unidos, cuyas instalaciones en San Diego podían coordinar una búsqueda más amplia si fuera necesario. Para el amanecer del día siguiente, la noticia ya circulaba por los medios de comunicación. Crucero con 310 personas a bordo pierde contacto en el Pacífico. Las familias de los pasajeros comenzaron a llegar desesperadas a las oficinas de la compañía naviera en Puerto Vallarta. Carolina Mendoza fue una de las primeras. «Mi madre está en ese barco», gritaba entre sollozos. «¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie me dice nada?». La búsqueda se extendió rápidamente. Helicópteros de la Marina sobrevolaban la zona donde el crucero debería estar. Las patrulleras navegaban en patrones de búsqueda sistemáticos, barriendo el área con radares y prismáticos. Otros barcos mercantes y pesqueros en la zona fueron alertados para reportar cualquier avistamiento. El océano se llenó de actividad. Cientos de ojos buscando desesperadamente alguna señal de la Estrella del Pacífico. Pero no encontraron nada. Ni restos del barco, ni botes salvavidas, ni cuerpos flotando, ni manchas de combustible, ni siquiera piezas de equipaje. Era como si el crucero simplemente se hubiera desvanecido del mundo físico. Los expertos en navegación quedaron perplejos. «Es imposible», declaró un veterano de la Marina en una conferencia de prensa. «Un barco de ese tamaño no puede desaparecer sin dejar rastro. Tiene que estar en algún lugar». Los días se convirtieron en semanas. La búsqueda oficial continuó durante 32 días, cubriendo más de 50.000 kilómetros cuadrados de océano. Se emplearon sonares submarinos para detectar el casco del barco en el fondo marino. Se analizaron corrientes oceánicas para predecir hacia dónde podrían haber derivado los restos. Se revisaron imágenes satelitales de la noche de la desaparición. Nada. El Estrella del Pacífico y todas las personas a bordo se habían esfumado completamente. Las teorías comenzaron a proliferar. Algunos hablaban de piratas modernos que habían secuestrado el barco completo, aunque no se recibió ninguna demanda de rescate. Otros mencionaban fallas catastróficas en el casco que podrían haber hundido el crucero en minutos, aunque los ingenieros navales argumentaban que incluso así habría restos flotantes. Los más fantásticos invocaban el Triángulo de las Bermudas del Pacífico, una zona supuestamente similar en las costas mexicanas, donde barcos y aviones desaparecían misteriosamente. Carolina Mendoza se negó a aceptar que su madre había muerto. Visitaba diariamente las oficinas de la Marina, exigiendo actualizaciones, presionando para que continuaran buscando. «Ella está viva, lo sé», decía con una convicción que nacía más del amor que de la lógica. «Mi madre es fuerte. Si hay sobrevivientes, ella es una de ellos». Pero con cada día que pasaba sin noticias, esa esperanza se erosionaba como arena bajo las olas. Javier Ramírez, el esposo y padre de la familia desaparecida, intentó suicidarse 3 meses después de la tragedia. Su hermano lo encontró a tiempo en su casa de Culiacán, con una botella de pastillas vacía junto a una nota que decía: «No puedo seguir sin ellos. Cada amanecer es una tortura. Perdónenme». Sobrevivió, pero su vida quedó destrozada. El pequeño negocio de abarrotes cerró. Javier pasaba los días bebiendo y mirando fotografías de sus hijos, de Patricia, de los momentos felices que nunca volverían. El gobierno mexicano estableció un fondo de compensación para las familias de las víctimas,
aunque legalmente no podían declarar muertas a las personas hasta pasados 7 años sin evidencia concreta de fallecimiento. Fue un limbo burocrático y emocional tortuoso. Las familias no podían hacer el duelo apropiadamente porque no había cuerpos que enterrar. No había certeza absoluta de la muerte, solo ausencia, silencio y un vacío que crecía día tras día. Los años pasaron lentamente. La historia de la Estrella del Pacífico se convirtió en una leyenda urbana, un misterio marítimo, que la gente discutía en foros de internet y programas de televisión sobre fenómenos inexplicables. Aparecieron libros y documentales, cada uno con su propia teoría sobre lo sucedido. Pero ninguna explicación satisfacía completamente. El crucero y sus 310 almas permanecían perdidos en algún lugar entre el mundo conocido y el olvido. Carolina se convirtió en activista por los derechos de las familias de personas desaparecidas. Fundó una organización que ayudaba a otros en situaciones similares, ofreciendo apoyo legal y emocional. Mi madre me enseñó a cuidar de los demás, decía en sus conferencias. Ahora ayudo a quienes sufren como yo sufrí, porque es lo que ella habría querido. Pero en las noches, cuando estaba sola en su apartamento, todavía lloraba por la mujer que la había criado con tanto amor y sacrificio. El 23º aniversario de la desaparición pasó casi desapercibido. Los medios de comunicación apenas mencionaron el caso. La mayoría de la gente ya lo había olvidado, absorbida por tragedias más recientes, por escándalos políticos, por la rutina diaria que no deja espacio para recordar dolores antiguos. Solo las familias seguían llevando esa carga, ese peso invisible que nunca disminuía realmente. Pero en octubre del 2024 algo extraordinario sucedió. Un barco pesquero llamado La Esperanza Nueva operaba a unas 120 millas náuticas al oeste de Mazatlán, en aguas profundas, donde la pesca de atún era abundante. El capitán del pesquero, un hombre curtido llamado Sebastián Ríos, llevaba 30 años faenando en esas aguas. Conocía cada banco pesquero, cada zona productiva. Esa mañana, mientras recogían las redes, los marineros notaron algo extraño. La red venía más pesada de lo normal, pero no con el peso del pescado. Era diferente, más resistente. «Hay algo grande atrapado», gritó uno de los pescadores. Cuando finalmente lograron subir la red a cubierta, quedaron atónitos ante lo que vieron. Atrapadas en la malla de nylon, había 3 maletas grandes, del tipo que se usaba hace 2 décadas. Estaban cubiertas de algas y percebes, claramente habían estado sumergidas mucho tiempo. Pero lo más sorprendente era que parecían estar suspendidas en otra red. Una red submarina hecha de material sintético resistente, como si alguien o algo las hubiera colocado allí deliberadamente. Sebastián ordenó cortar cuidadosamente las maletas de su red. Cuando las colocaron en cubierta, notó que tenían etiquetas plásticas de equipaje todavía adheridas, aunque muy desgastadas por el agua salada y el tiempo. Con manos temblorosas, logró leer algunos fragmentos en una de las etiquetas. Ya del Pacífico, Puerto Vallarta, 2001. El silencio cayó sobre la tripulación como una manta pesada. Todos sabían la historia del crucero desaparecido. Era parte del folclore marítimo de la región, una advertencia, un misterio que los pescadores contaban en los bares después de un día en el mar. «No es posible», murmuró uno de los marineros jóvenes. «Ese barco desapareció hace más de 20 años. Sebastián tomó una decisión inmediata. No abrirían las maletas en el mar. Esto era evidencia de algo importante, posiblemente la única pista sobre el destino de la Estrella del Pacífico que había aparecido en más de 2 décadas. Ordenó guardar las maletas en el compartimento de almacenamiento refrigerado del barco y puso rumbo inmediato hacia Mazatlán, cortando abruptamente su jornada de pesca. El viaje de regreso
duró 8 horas. Durante ese tiempo, la noticia ya había comenzado a filtrarse. Uno de los marineros había llamado a su esposa por radio satelital y ella inmediatamente contactó a un primo que trabajaba en un periódico local. Para cuando la Esperanza Nueva atracó en el puerto de Mazatlán, había una multitud esperando: periodistas, autoridades navales, curiosos y algunas familias de las víctimas del crucero desaparecido que habían vivido en Sinaloa. Carolina Mendoza recibió la llamada a las 3 de la tarde. Estaba en su oficina en Guadalajara revisando casos de personas desaparecidas cuando su teléfono sonó. «Han encontrado maletas del crucero donde viajaba tu mamá», le dijo una voz conocida, una mujer que había perdido a su hermano en el mismo incidente. Carolina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Después de 23 años, finalmente había una pista tangible. Condujo las 5 horas hasta Mazatlán sin detenerse, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor. Llegó al puerto cuando ya había anochecido. Las autoridades habían acordonado el área alrededor del barco pesquero. Las 3 maletas estaban siendo transportadas cuidadosamente a un laboratorio forense de la Marina. El proceso de apertura de las maletas fue meticuloso y se realizó 2 días después, con presencia de expertos forenses, autoridades navales y representantes de las familias. Las cámaras no fueron permitidas, pero un acta oficial documentó cada detalle del procedimiento. Carolina estaba presente, junto con otros familiares que habían viajado desde diferentes partes de México al escuchar la noticia. La primera maleta se abrió con herramientas especiales diseñadas para no dañar el contenido. El agua de mar había penetrado parcialmente, pero una capa de sellado interno había protegido muchos de los objetos. Dentro encontraron ropa de mujer, tallas grandes, estilo conservador. También había un joyero pequeño con un collar de plata y aretes de perlas. Pero lo más impactante fue un diario personal, sus páginas hinchadas por la humedad, pero aún legibles en muchas secciones. El diario pertenecía a Sofía Mendoza. Carolina lo reconoció inmediatamente por la letra de su madre, esa caligrafía elegante que había visto en miles de notas de amor dejadas en su lonchera escolar, en tarjetas de cumpleaños, en listas de compras pegadas al refrigerador. «Es de mi mamá», susurró, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Esa es su maleta». Los forenses permitieron que Carolina leyera algunas páginas del diario, ahora considerado evidencia, pero también un último mensaje de una madre a su hija. Las entradas comenzaban días antes del viaje, llenas de emoción y expectativa. «Carolina me convenció de hacer este viaje. Dice que me lo merezco. ¿Me lo merezco? Después de tantos años de trabajo, quizás sí. Voy a disfrutar cada momento y pensar en ella con cada ola que vea». Había entradas de los primeros días del crucero, descripciones del mar, de la comida, de las personas que conoció. «Conocí a una familia encantadora de Culiacán. Los niños me recuerdan a Carolina cuando era pequeña. El padre es un hombre trabajador que claramente ama mucho a su familia. Me contó sobre su negocio de abarrotes. Espero que les vaya bien en la vida». La última entrada estaba fechada el día de la desaparición, escrita aparentemente por la tarde. «Algo extraño está pasando con el barco. Los equipos no funcionan bien. El capitán parece preocupado, aunque trata de no demostrarlo. Pero yo no tengo miedo. He trabajado en emergencias médicas toda mi vida. Sé mantener la calma. Si algo sucede, ayudaré como pueda. Eso es lo que hago. Carolina, si algún día lees esto, quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. Fuiste la mejor parte de mi vida. Gracias por convencerme de hacer este viaje. Gracias por ser mi hija». Carolina no pudo continuar leyendo. Se derrumbó en los brazos de uno de los oficiales presentes.
sollozando con una intensidad que venía de 23 años de dolor reprimido, de preguntas sin respuesta, de esperanzas frustradas. Finalmente tenía la confirmación de que su madre había estado en ese barco. Finalmente tenía sus palabras, un último mensaje de amor que había atravesado 2 décadas y miles de kilómetros de océano para llegar a ella. La segunda maleta pertenecía al señor Arturo Velasco. Contenía ropa de hombre, anticuada pero bien conservada, una cámara fotográfica en una bolsa impermeable y una colección de cartas de amor escritas a mano, fechadas en los años 60 y 70. Eran cartas que su esposa le había escrito durante su noviazgo. Las había llevado consigo al crucero, un tesoro de recuerdos que no quería dejar atrás. También encontraron la fotografía que Velasco guardaba en el bolsillo de su camisa, ahora suelta entre la ropa. La imagen, milagrosamente preservada en una funda plástica, mostraba a una mujer sonriente de mediana edad, con el cabello recogido y ojos brillantes. Detrás de la foto, con letra temblorosa, estaba escrito: Marta, mi amor eterno, pronto estaré contigo de nuevo. El hijo de Arturo Velasco, quien tenía 52 años ahora, identificó la maleta y las pertenencias de su padre. Él nunca superó la muerte de mi madre, explicó con voz quebrada. Este viaje era su forma de despedirse, de hacer algo que ella siempre quiso. Pensé que estaba siendo mórbido, pero ahora entiendo que solo quería sentirse cerca de ella una última vez. La tercera maleta era diferente. Era más moderna, con ruedas y múltiples compartimentos. Pertenecía a Mónica Torres, la reportera. Dentro había equipos de escritura, libretas llenas de notas sobre el crucero y entrevistas con pasajeros, carretes de película sin revelar y una carta sin terminar dirigida a su novio. Mi amor, este viaje ha sido increíble. He conocido historias fascinantes. Hay una enfermera que viaja sola por primera vez en décadas. Un abuelo que lleva las cartas de su esposa fallecida, una familia que ahorra durante años para tener estas vacaciones. Cada persona aquí tiene una historia, y todas son hermosas a su manera. No puedo esperar para volver y escribir el mejor artículo de mi carrera. Te amo. Pronto estaré en tus brazos de nuevo. La carta se interrumpía abruptamente, como si algo hubiera forzado a Mónica a dejar de escribir. El novio de Mónica, ahora un hombre de mediana edad que nunca se había vuelto a casar, rompió en lágrimas al escuchar el contenido de la carta. Esperé durante años, dijo. Esperé creyendo que regresaría, que habría una explicación. Nunca pude seguir adelante. Ella era el amor de mi vida. Pero lo más desconcertante no era el contenido de las maletas, sino las circunstancias de su hallazgo. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Por qué estaban suspendidas en redes submarinas? ¿Quién o qué había colocado esas redes? Los expertos en oceanografía fueron consultados, y sus respuestas solo profundizaron el misterio. Las redes que sostenían las maletas no eran redes de pesca ordinarias. Estaban hechas de un material sintético avanzado, similar al que se usa en aplicaciones industriales submarinas, para plataformas petroleras o instalaciones de investigación oceánica. El material era resistente a la corrosión y diseñado para durar décadas bajo el agua. Pero lo extraño era su disposición. Las redes formaban una especie de cuna o hamaca, como si deliberadamente se pretendiera mantener las maletas suspendidas a cierta profundidad. Los análisis de las algas y organismos marinos adheridos a las maletas sugirieron que habían estado a una profundidad de aproximadamente 150 metros durante la mayor parte del tiempo transcurrido. A esa profundidad, en la zona conocida como mesopelágica, la luz solar apenas penetra, la presión es considerable y las corrientes son más estables que en la superficie.
Es como si alguien hubiera querido preservar estas maletas, comentó el doctor Ernesto Campos, un oceanógrafo de la Universidad de Baja California que fue invitado a analizar el hallazgo. A esa profundidad, protegidas del movimiento extremo de la superficie y de los depredadores grandes, podrían permanecer relativamente intactas durante décadas. Pero esto requiere un conocimiento sofisticado de las corrientes oceánicas y la ecología marina. Se organizó una expedición submarina para investigar el área donde las maletas fueron encontradas. Un vehículo operado remotamente, ROV, descendió a las profundidades, equipado con cámaras de alta definición y brazos mecánicos para tomar muestras. Lo que encontraron dejó a todos sin palabras. A 160 metros de profundidad había más redes, decenas de ellas, formando una especie de red tridimensional que se extendía por varios kilómetros cuadrados. Algunas redes estaban vacías, otras contenían objetos que parecían ser restos del crucero, salvavidas desinflados, pedazos de madera con la pintura característica de la Estrella del Pacífico, fragmentos de vajilla del restaurante, incluso un pedazo de la campana del barco con su nombre parcialmente visible. Pero no había cuerpos, ni siquiera restos óseos. Era como si todos los objetos inanimados del crucero hubieran sido cuidadosamente recolectados y preservados en esta red submarina. Pero las personas simplemente habían desaparecido. Los investigadores no sabían qué pensar. Carolina regresó a Guadalajara con el diario de su madre y algunos objetos personales que las autoridades le permitieron conservar después de documentarlos como evidencia. Por primera vez en 23 años, sentía una extraña mezcla de alivio y renovada angustia. Tenía respuestas, pero eran respuestas que generaban más preguntas. Leyó el diario completo en una noche, sin dormir, absorbiendo cada palabra que su madre había escrito. Las páginas le devolvían la voz de Sofía, su personalidad, sus pensamientos. Era como tener una conversación póstuma, un regalo doloroso, pero precioso. «Gracias, mamá», susurró Carolina mientras leía la última entrada por 10ª vez. «Gracias por estas palabras. Gracias por haberme amado tanto». Las revelaciones del hallazgo generaron un interés mediático renovado en el caso del Estrella del Pacífico. Programas de noticias nacionales e internacionales cubrieron la historia. Expertos en fenómenos marítimos, investigadores de lo paranormal, científicos escépticos, todos ofrecían sus teorías, pero ninguna explicación convencional podía dar cuenta de todos los hechos. La teoría más aceptada entre los científicos era que el crucero había sufrido algún tipo de catástrofe repentina que lo hundió rápidamente. Quizás una explosión en la sala de máquinas o una colisión con un objeto sumergido no detectado. Pero esto no explicaba por qué no se encontraron cuerpos, ni por qué alguien había instalado esas redes submarinas para preservar los restos del naufragio. Algunos sugirieron que había sido una operación de rescate submarina secreta, quizás militar o de alguna corporación con capacidad tecnológica avanzada. Según esta teoría, los pasajeros y tripulantes habrían sido rescatados, pero por razones desconocidas, la operación nunca se hizo pública. Sin embargo, esto planteaba preguntas obvias. ¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Dónde estaban las 310 personas? ¿Por qué nadie había salido a contar su historia en 23 años? Otros hablaban de actividades criminales, narcotráfico, trata de personas. Quizás el crucero había sido interceptado por una organización criminal que secuestró a todos a bordo, pero de nuevo, esto no explicaba las redes submarinas ni la falta total de comunicación de parte de los secuestrados durante más de 2 décadas. Las teorías más fantásticas involucraban experimentos gubernamentales secretos, portales dimensionales, intervención de inteligencia extraterrestre.
Estas ideas ganaban tracción en Internet, alimentadas por la ausencia de una explicación racional satisfactoria. Carolina rechazaba estas especulaciones. Mi madre no fue abducida por extraterrestres, decía con frustración. Algo real, algo terrestre sucedió, solo que no entendemos qué fue. La Marina Mexicana estableció un perímetro de seguridad alrededor del área donde se encontraron las redes submarinas. Se prohibió la pesca y el tránsito de embarcaciones civiles mientras continuaban las investigaciones. Durante 3 meses, equipos de buzos profesionales y ROVs exploraron cada centímetro de la zona. Encontraron más objetos personales: zapatos, gafas de sol, una Biblia con el nombre de un pasajero escrito en la primera página, juguetes que habían pertenecido a los niños Ramírez. Cada hallazgo era catalogado, fotografiado y, cuando era posible, devuelto a las familias correspondientes. Era un proceso doloroso pero necesario, una forma de dar cierre a quienes habían esperado durante tanto tiempo. Javier Ramírez, el padre que había intentado suicidarse años atrás, recibió un osito de peluche que había pertenecido a su hija menor. El juguete estaba desgastado por el agua, pero todavía reconocible. Lo sostuvo contra su pecho y lloró por primera vez en años. No solo lágrimas de tristeza, sino también de extraña gratitud. Al menos ahora sé que existieron, dijo, que no fue un sueño, que mi familia fue real. Pero el misterio central permanecía sin resolver. ¿Qué había sucedido exactamente con el Estrella del Pacífico? ¿Cómo se había hundido? ¿Quién había instalado las redes submarinas? Y la pregunta más dolorosa de todas: ¿qué había pasado con las personas? Un año después del hallazgo de las maletas, en octubre del 2025, un equipo internacional de investigación submarina lanzó la expedición más ambiciosa hasta la fecha. Utilizando tecnología de escaneo sísmico avanzado, mapearon el fondo marino en un radio de 50 kilómetros alrededor de la zona de las redes. Buscaban cualquier anomalía que pudiera indicar la ubicación del casco del crucero. En diciembre del 2025, finalmente lo encontraron. A 3.200 metros de profundidad, en una fosa oceánica que no había sido explorada previamente, estaba el Estrella del Pacífico. El barco yacía de costado, parcialmente enterrado en sedimento marino. Las imágenes capturadas por el ROV mostraban un casco sorprendentemente intacto, considerando el tiempo transcurrido y la profundidad. Pero había algo extraordinariamente extraño en la posición del barco. No había patrón de daño consistente con un hundimiento repentino. No había evidencia de explosión, ni de colisión mayor. Era como si el crucero simplemente se hubiera depositado en el fondo del océano con cuidado, casi suavemente. Los ingenieros navales quedaron perplejos. Carolina siguió cada desarrollo de las investigaciones con atención obsesiva. Ahora tenía 48 años y el misterio de su madre había definido más de la mitad de su vida. El diario de Sofía nunca se apartaba de su mesita de noche. Lo leía cada noche antes de dormir, encontrando consuelo en las palabras de su madre. La exploración del interior del crucero hundido sería peligrosa y costosa, requiriendo tecnología submarina especializada capaz de operar a profundidades extremas. El gobierno mexicano, con apoyo de organizaciones internacionales de investigación oceanográfica, aprobó el financiamiento para la misión. Se programó para iniciar en marzo del 2026, 25 años después de la desaparición original. Mientras tanto, nuevos detalles emergían del análisis de los objetos recuperados. Los carretes de película de Mónica Torres fueron procesados en un laboratorio especializado en restauración fotográfica. Milagrosamente, algunas imágenes pudieron ser salvadas. Las fotografías mostraban escenas cotidianas del crucero, pasajeros sonriendo en la cubierta, el capitán en el puente de mando, niños jugando en la piscina.
Pero una fotografía en particular llamó la atención de los investigadores. Estaba tomada desde la cubierta trasera del barco mirando hacia el mar. En el horizonte, apenas visible, había algo en el agua. Los expertos en análisis de imágenes ampliaron y mejoraron la fotografía. Lo que revelaron era inquietante. Parecía ser otro barco, uno grande, sin luces, navegando en paralelo al crucero. ¿Fue esto lo último que Mónica fotografió?, se preguntó Carolina al ver la imagen. La fecha en el carrete confirmaba que la foto había sido tomada la noche de la desaparición. ¿Era este barco misterioso la clave del enigma? ¿Había interceptado a la Estrella del Pacífico? ¿Con qué propósito? La Marina revisó sus registros de tráfico marítimo de esa noche en marzo del 2001. No había ningún barco grande registrado en esa área en ese momento. Si el barco en la fotografía de Mónica era real, estaba operando sin transpondedor, sin comunicaciones registradas, sin identificación visible. Era un barco fantasma, y su presencia sugería que la desaparición del crucero no había sido accidental. Esta revelación cambió completamente la dirección de la investigación. Ya no se trataba solo de un misterio marítimo. Era posible que hubiera sido un acto criminal deliberado. La pregunta era, ¿quién tenía los recursos y la motivación para hacer desaparecer un crucero completo con más de 300 personas a bordo? Las teorías criminales ganaron credibilidad. En el 2001, el narcotráfico en México estaba en expansión violenta, con carteles luchando por rutas y territorio. ¿Era posible que el crucero hubiera presenciado algo que no debía ver? Un trasbordo de drogas en alta mar, una operación encubierta que requería eliminar testigos. Pero incluso esta teoría tenía problemas. Matar o secuestrar a más de 300 personas requería una operación de escala masiva, con riesgo enorme de que alguien escapara o que la operación fuera detectada. ¿Y por qué instalar las redes submarinas para preservar los objetos del naufragio? Esto sugería un nivel de planificación y consideración que no encajaba con la brutalidad típica del crimen organizado. Un investigador privado contratado por las familias de las víctimas, un ex detective de la Policía Federal llamado Héctor Maldonado, desarrolló una teoría diferente. Según Maldonado, podía haber sido una operación de inteligencia gubernamental, posiblemente internacional. En el 2001 había mucha tensión geopolítica, explicaba. Actividades de espionaje, operaciones encubiertas. Es posible que el crucero estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado, y alguien decidió que era más fácil hacerlo desaparecer que arriesgarse a que hubiera testigos de algo clasificado. Esta teoría explicaba el profesionalismo de la operación, la capacidad de hacer desaparecer un barco completo sin dejar rastro durante 23 años, la instalación de las redes submarinas que requerían conocimiento técnico avanzado, la ausencia total de cuerpos. Si había sido una operación militar o de inteligencia, tendrían los recursos para transportar a los pasajeros y tripulantes a algún lugar, quizás bajo algún pretexto, antes de hundir el barco vacío. Pero esto planteaba una pregunta escalofriante. ¿Qué habían hecho con las 310 personas? Carolina no quería pensar en las implicaciones más oscuras. Prefería imaginar que su madre y los demás estaban vivos en algún lugar, bajo nuevas identidades, imposibilitados de contactar a sus familias por razones que quizás nunca comprendería. Era una fantasía, lo sabía, pero era mejor que la alternativa. La preparación para la exploración del interior del crucero hundido consumió meses. Se diseñó un sumergible especializado capaz de soportar la presión a 3.200 metros y equipado con brazos robóticos, cámaras de alta definición y sistemas de iluminación potentes. El equipo estaría compuesto por ingenieros navales, buceadores especializados en aguas profundas y expertos forenses.
Carolina solicitó permiso para estar presente en el barco de apoyo durante la exploración. Después de considerable deliberación, las autoridades aceptaron. Otras familias también fueron invitadas a presenciar la operación en tiempo real mediante transmisiones de video seguras. Era un gesto de respeto hacia quienes habían sufrido durante tanto tiempo sin respuestas. La mañana del 15 de marzo del 2026, exactamente 25 años después de la desaparición, el sumergible descendió hacia las profundidades. Carolina observaba las pantallas de video desde la sala de control del barco de apoyo, su corazón latiendo con tal fuerza que sentía que iba a estallar. Esto era el momento que había esperado durante un cuarto de siglo. El descenso tomó casi 2 horas. A medida que el sumergible se hundía, la luz natural desaparecía gradualmente, reemplazada por la oscuridad absoluta del océano profundo. Las luces del sumergible cortaban la negrura, revelando ocasionalmente criaturas extrañas que habitaban estas profundidades. Peces con ojos enormes, calamares translúcidos, medusas bioluminiscentes que brillaban como fantasmas. Finalmente, el casco de la Estrella del Pacífico apareció en las pantallas. Ver el barco después de tantos años fue un momento surrealista para Carolina. Este era el lugar donde su madre había pasado sus últimas horas. Estas cubiertas oxidadas habían sentido los pasos de Sofía. Estas ventanas habían reflejado su sonrisa mientras admiraba el océano. El sumergible navegó lentamente alrededor del casco, documentando cada detalle. La pintura había desaparecido en su mayoría, sustituida por óxido y una capa de organismos marinos. El nombre del barco todavía era visible en la proa: Estrella del Pacífico. Las ventanas estaban oscuras, como ojos ciegos mirando hacia la nada. Los exploradores dirigieron el sumergible hacia una entrada, una puerta de la cubierta principal que estaba parcialmente abierta. Con cuidado maniobrado, el sumergible penetró en el interior del crucero. Lo que las cámaras revelaron dejó a todos en silencio absoluto. El interior del barco estaba inquietantemente intacto. Los muebles permanecían en su lugar, aunque cubiertos de sedimento y criaturas marinas. Había mesas en el comedor con platos todavía sobre ellas, como si los pasajeros hubieran dejado su cena a medio terminar. En el salón principal, las sillas estaban ordenadas frente a un escenario pequeño donde los mariachis habían tocado la última noche. Pero no había cuerpos, ni un solo esqueleto, ni rastro de restos humanos. Era como si cada persona a bordo simplemente se hubiera evaporado. Los expertos forenses observaban las pantallas con incredulidad. «Esto es imposible», murmuró uno de ellos. «Debería haber al menos restos óseos. Los huesos no desaparecen así». El sumergible continuó explorando, navegando por pasillos sumergidos hacia los camarotes. En uno de ellos encontraron una cama cuidadosamente hecha, maletas sin abrir junto a la pared. Era el camarote de Sofía Mendoza, identificado por documentos encontrados en un cajón. Carolina lloró al ver el espacio donde su madre había dormido sus últimas noches, un lugar ahora transformado en una tumba submarina congelada en el tiempo. En el puente de mando, los instrumentos de navegación seguían en su lugar. El último registro en el cuaderno de bitácora estaba en la mesa del capitán, protegido por una funda de plástico que había resistido el agua durante años. Los investigadores lograron recuperarlo usando el brazo robótico del sumergible. La última entrada del capitán Fuentes confirmaba los problemas con los instrumentos. 10:47 p.m. Interferencia persistente en comunicaciones y navegación. Posición incierta, reduciendo velocidad por precaución. No había más entradas después de esa. Lo que había sucedido en las horas siguientes permanecía como un vacío en el registro histórico. El capitán
experimentado y profesional, no había tenido tiempo o oportunidad de escribir más. Algo había ocurrido rápidamente, algo que transformó una noche de precaución en una catástrofe completa. La exploración continuó durante 3 días. El sumergible visitó cada área accesible del crucero, la sala de máquinas, donde los motores permanecían silenciosos, la cocina, con utensilios flotando suavemente en la corriente submarina, la enfermería, donde Sofía había expresado disponibilidad para ayudar si surgía una emergencia. Encontraron más objetos personales. Un reloj detenido a las 11:33 p.m. de aquella noche fatídica, zapatos infantiles en un camarote familiar, una guitarra de los mariachis todavía amarrada a su estuche. Cada objeto era un fragmento de vida, un eco de existencias interrumpidas abruptamente. Pero lo más desconcertante fue encontrar evidencia de que alguien había estado dentro del barco después de su hundimiento. En varios lugares había herramientas submarinas modernas, del tipo usado por buzos profesionales de aguas profundas. Había también marcas de corte en algunas paredes, como si alguien hubiera estado buscando algo específico o creando accesos deliberadamente. «Alguien estuvo aquí», dijo Carolina cuando vio las imágenes. «Alguien bajó a este barco después de hundirse y hizo algo. ¿Qué estaban buscando? ¿O qué estaban ocultando?» Los análisis posteriores de las herramientas y las marcas de corte sugerían que las visitas al barco hundido habían ocurrido en múltiples ocasiones durante los años, posiblemente comenzando poco después del hundimiento. Esto reforzaba la teoría de que había habido una operación planificada, no un simple accidente. El ingeniero jefe de la expedición, Dr. Fernando Ruiz, ofreció una conclusión inquietante. El patrón de hundimiento de este barco no es natural. No hay daño estructural significativo que explique por qué se fue a pique. Es como si alguien hubiera abierto deliberadamente las válvulas de inundación y lo hubiera hundido de manera controlada. Esta revelación transformó completamente el caso. Ya no era un misterio sobre un accidente marítimo inexplicable. Era evidencia de un crimen masivo, posiblemente el secuestro o asesinato de más de 300 personas, ejecutado con precisión profesional y encubierto durante 25 años. Carolina y otras familias exigieron una investigación criminal completa. La Fiscalía General de la República abrió oficialmente un caso por desaparición forzada y posible homicidio múltiple. Se formó un equipo especial de investigadores, combinando recursos de la Marina, la Policía Federal y expertos internacionales en crímenes contra la humanidad. Pero investigar un crimen de 25 años de antigüedad, ocurrido en aguas internacionales, sin testigos sobrevivientes y con evidencia física mínima, era una tarea monumentalmente difícil. Los investigadores comenzaron revisando registros de inteligencia desclasificados del 2001, buscando cualquier actividad inusual en la región durante esos días. Un viejo informe de inteligencia naval de Estados Unidos, desclasificado recientemente bajo leyes de libertad de información, mencionaba actividad submarina no identificada en el Pacífico mexicano en marzo del 2001. Un submarino de clase desconocida había sido detectado brevemente por sensores acústicos, pero se había perdido el rastro. El reporte había sido archivado como posiblemente un submarino ruso o chino en tránsito. Podía haber una conexión. Un submarino había estado involucrado en la desaparición del crucero. Esto explicaría muchas cosas. La capacidad de operar sin ser detectado, los recursos técnicos para instalar las redes submarinas, el conocimiento especializado requerido para hundir el barco de manera controlada. Pero ¿qué gobierno u organización tendría el motivo para hacer tal cosa? Los investigadores exploraron múltiples posibilidades. ¿Había algún pasajero importante en el crucero? ¿Alguien cuya eliminación justificara tal operación extrema?
Revisaron la lista completa de pasajeros y tripulación. La mayoría eran personas ordinarias, enfermeras como Sofía, pequeños comerciantes como los Ramírez, jubilados como el señor Velasco. Pero había un nombre que llamó la atención: Elín, Roberto Salazar, un ingeniero de sistemas de la Comisión Federal de Electricidad que trabajaba en proyectos de infraestructura energética. Según archivos obtenidos con dificultad, Salazar había estado involucrado en el diseño de sistemas de seguridad para instalaciones eléctricas sensibles, incluyendo algunas con aplicaciones para defensa nacional. Había viajado al crucero con su esposa, aparentemente en vacaciones, pero los investigadores descubrieron algo inquietante. Días antes de abordar, Salazar había reportado a sus supervisores que sospechaba estar bajo vigilancia. «Creo que alguien está interesado en mi trabajo», había escrito en un correo electrónico a su jefe. «He notado el mismo auto siguiéndome en varias ocasiones. Quizás es paranoia, pero creí importante mencionarlo. De todas formas, estaré fuera la próxima semana en un crucero. Espero que unas vacaciones calmen mis nervios». Este descubrimiento abrió una nueva línea de investigación. Era posible que Salazar hubiera sido el objetivo real, y las otras 309 personas simplemente víctimas colaterales. La idea era monstruosa, pero no sin precedente en la historia del espionaje y contraespionaje internacional. Los investigadores intentaron determinar qué nación o organización podría haber querido eliminar o capturar a Salazar. Sus proyectos involucraban infraestructura crítica, conocimiento que podría ser valioso para gobiernos extranjeros o incluso grupos terroristas. Pero 25 años después, con muchos archivos aún clasificados y actores clave fallecidos o desaparecidos, obtener respuestas concretas era casi imposible. Carolina se sentía abrumada por las complejidades del caso. Había esperado respuestas simples, un accidente, una explicación clara. En cambio, cada descubrimiento solo revelaba capas más profundas de misterio. ¿Mi madre murió porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado?, se preguntaba. ¿Fue su vida sacrificada por algo tan fortuito como compartir un barco con alguien que tenía información valiosa? La idea era insoportable. Sofía Mendoza había dedicado su vida a salvar y cuidar a otros. Había trabajado incontables horas en emergencias, consolando a moribundos, trayendo alivio a quienes sufrían. Y al final, su existencia había sido borrada como daño colateral en algún juego de espías o operación de inteligencia que probablemente ni siquiera había comprendido. Pero Carolina encontró fortaleza en las palabras finales del diario de su madre. «Si algo sucede, ayudaré como pueda. Eso es lo que hago». Sofía había enfrentado lo desconocido con valentía y compasión.